esperar a lo que mis hermanos se conecten. Dios les bendiga a todos los que estén en esta noche conectados, hermanos. Vamos a esperar a que mis hermanos se conecten en el nombre de Jesús. Mi hermano Charlie, Dios te bendiga. A todos los hermanos que en esta noche están, van a recibir la palabra. Por ahí nos habíamos nosotros avisado hace rato. Es necesario que nosotros tomemos esta palabra el día de hoy. Es bien importante a todos los hermanos. Yo te invito a que compartas esta palabra que el día de hoy se va. Es demasiado importante lo que vamos a ver el día de hoy. Mi hermano Bier Ponce, Dios le bendiga. Mi hermano Javier, Dios le bendiga. Hermanos, el día de hoy no quiero que me le cambies. Al contrario, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe esta palabra que se te va a estar dando. Es necesario que la iglesia despierte. Es necesario porque nosotros vemos en el libro de Mateo a 10 vírgenes. Entonces, si nosotros no entendemos lo que son las 10 vírgenes, no vamos a entender lo que estamos viviendo el día de hoy en la actualidad. Mi hermana Marlene, Dios les bendiga. Voy a esperar nada más, mi hermana Dulce, mi hermano Antonio, a que se conecten un poco más. Yo quiero que todos los hermanos tomen bien en serio esto. La apostasía está extremadamente creciendo en las iglesias. El día de hoy vamos a aclarar cosas que la iglesia está justificando sus pecados, está justificando lo que está haciendo mal por la mala, el mal conocimiento que la iglesia está justificando todo lo que hace y le llama. Buenas noches a mi hermano, Dios le bendiga. No, está llamando a la iglesia que está en santidad, le está llamando fariseos, cuando verdaderamente la iglesia no conoce lo que era un fariseo y un saduceo. No tiene idea de lo que habla. Por eso está siendo atacada a la iglesia de santidad. Dios le bendiga a mi hermana Erika, a mi hermano Jorge. Está siendo atacada de una manera sin conocimiento, sin revelación. Las iglesias el día de hoy están quitando el Espíritu Santo. Lo han hecho a un lado. Bien lo dice Espíritu Santo, santidad. El Espíritu de Jehová es espíritu de santidad. Pero hoy a la santidad le llaman fariseos por falta de conocimiento. El día de hoy, mi hermano Bier, Dios te bendiga. El día de hoy la falta de conocimiento está haciendo caer en una apostasía tan grande, y por eso puedes ver que muchos hermanos se han apartado verdaderamente de la palabra de Dios. Están justificando todos sus pecados con unas cuantas citas. El día de hoy yo voy a hablar tremendamente de esto. Allí en el título pusimos santidad a Jehová. Vamos a hablar verdaderamente de la profundidad que tiene la santidad. Hermano, se está enseñando hoy en las iglesias, se está enseñando a tener fe para prosperar. Se está enseñando solamente a tener fe sin santidad, y no se puede tener fe sin santidad. Entiende, hermano, se está enseñando el día de hoy a tener amor sin santidad. No, mi hermano, el verdadero amor nace de la santidad, del Espíritu de Jesús. Se está leyendo hoy la Biblia sin el Espíritu de santidad. Por mismo no puedes ver la santidad de Dios. Se te hace extrema la santidad de Dios, se te hace religiosa la santidad de Dios, porque no tienes al Espíritu Santo. Así las iglesias el día de hoy, al contrario, a los que se están guardando en santidad le llaman fariseos. El día de hoy vamos a ver quién es el fariseo. Vamos a entender verdaderamente quiénes son los fariseos, si los que se guardan en santidad o los que hacen la inmundicia dentro de la iglesia. El día de hoy gente verdaderamente que está utilizando los altares, la iglesia de Cristo, para celebraciones de fiestas de Halloween, bailes mundanos, fiestas del día del Padre, del día de la Madre, del día del amor y la amistad. Eso nada tiene que ver con Dios. Mira, iglesia, en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, el Señor manda decir, cuando ellos estaban tomando la Santa Cena, después de que tomaron la Santa Cena, ellos empezaron a ser glotones, a beber y a cometer pecado. Y llega el Espíritu Santo por medio de Pablo, escribe la carta y le dice: si tú vas a comer, come en tu casa. Si tú vas a beber, bebe en tu casa. Porque hoy en día tienen que estar utilizando la casa de Dios para hacer las fiestas mundanas. Esto es lo que pasa. Y cuando tú hablas de esta manera, dicen que tú eres el fariseo. Vamos a entender primeramente cuál era la doctrina de los fariseos, cuál era la doctrina de los saduceos. Necesitamos entender. No te dejes llevar por esa doña confusión, porque hasta ahorita en
levitas o disque levitas, artistas disque cristianos, porque ahora ellos son artistas, ya no son levitas. Ahora ellos, por ahí escribió un tal rapero que con un poco de flow, que mira hermano, hoy voy a echar abajo esa doctrina del demonio que está confundiendo. Él sacó una cita que ni siquiera le entiende. Hermano, la santidad es de Jehová, la santidad es de Jehová, esa es la santidad verdadera. Vamos a ver quiénes son los apóstatas, vamos a ver quiénes son los fariseos, porque necesitamos entender qué es un fariseo. Y yo voy a empezar, iglesia, en el libro de Mateo. Quiero que escuchemos esto, quiero que compartas esta palabra para que las iglesias cambien, porque ahorita acuérdate que habla de 10 vírgenes que estaban dormidas, las 10 despertaron, pero te voy a decir algo, solamente 5 fueron prudentes. Esas 5 tomaron verdaderamente del aceite real y las otras querían comprarles aceite. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Están comprando aceite que no es verdadero, están alumbrando las iglesias con un aceite que no es verdadero. El aceite verdadero es santidad. Aunque tú me digas religioso, aunque tú me digas, mira, yo soy una persona religiosa, pero con paz, con obediencia, peor es aquel que no obedece. Hermano, sal de ese lugar. Mira, yo voy a decirle abiertamente el día de hoy a las iglesias, escúchame bien en el nombre de Jesús, porque hay gente que dice, estoy orando para ver si es la verdadera iglesia. Donde no hay santidad no está el Espíritu Santo, donde no hay santidad no está el Dios Todopoderoso. No estés pensando, sal de esa iglesia y corre en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hoy voy a echar abajo toda esa falsa doctrina con la misma Biblia, con lo mismo que está la gente atacando, porque hoy le dice, deje de estar juzgando. No se trata de juzgar, se trata ahorita de exhortar a la iglesia, de liberar a la iglesia. La palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 dice de esta manera: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Toda gente que esté en fornicación, toda gente que esté en adulterio, toda gente que sea homosexual, todas las personas idólatras, todos los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. E incluso déjame decirte algo, mi hermano, ni los sensuales, porque escrito está en la palabra de Dios, escrito está. Y hoy vamos a echar abajo, vamos a ver quiénes son los fariseos. La verdadera santidad, iglesia, tiene poder. Lo dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 4. Quiero que vayas ahí en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 4, y ahorita nos vamos a regresar a Mateo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Aquí no se trata de religión, se trata de una verdad, y la verdad se ha quitado de las iglesias. El tema el día de hoy en todos están predicando fe sin santidad, están predicando amor sin santidad. La iglesia se está corrompiendo, se está prostituyendo, se está vendiendo por alguien que no conoce, y nada más hablan por llevarse, por seguir a los demás. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder. Fíjate, fue declarado hijo de Dios con poder. Ese poder era real, ese poder no era mentiroso, ese poder era afectivo, ese poder venía de la presencia de Dios. Fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Según qué espíritu? ¿Qué dice ahí? Romanos capítulo 1 versículo 4, según el espíritu de santidad. ¿Escuchaste bien? Según el espíritu de santidad. Ese era el poder real del Dios Todopoderoso. Por eso Jesús dice, muchos me llamarán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Sí, pero esa profecía no es verdadera si no viene del espíritu de santidad. Esa profecía no es verdadera si no viene del Espíritu Santo desde el trono de la gracia. El echar fuera demonios no es verdadero si no viene del espíritu de santidad. Escúchame bien, hermano, si tú quieres tener una fe real, una fe efectiva, no una fe vendida, necesitas santidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí lo dice, fue declarado hijo de Dios con poder. Hoy las iglesias ya no tienen poder, han quitado las lenguas, han quitado verdaderamente la santidad de los altares. Ahorita se está quitando, se están prostituyendo los altares. Mira, iglesias que están festejando. A mí me tocó cuando estamos en México, nosotros estamos en México, voy a hablar de México, porque cuando estaba el mundial y México estaba participando en ese mundial, ahora las iglesias estaban poniendo los partidos adentro de la iglesia, y eso cuando uno lo exhorta y lo reprende nos llaman fariseos. Creo que el fariseo es otro. El fariseo, ahorita te voy a explicar
explicar qué es un fariseo, porque la gente nada más habla y no entiende ni qué es una doctrina de los fariseos. Hermano, las iglesias están llevándose un conocimiento grecorromano, no un conocimiento hebreo, no un conocimiento verdaderamente del pueblo de Dios. Escúchame bien, hermano, escúchame bien en el nombre de Jesús de Nazaret. El cristiano moderno está metiendo todo tipo de fiestas, pero dejó de festejar las fiestas del Eterno, las fiestas de Yahweh, las fiestas de Elohim, las fiestas de Jehová, que son las fiestas de la Pascua, las fiestas de las trompetas y las fiestas de los tabernáculos. Hoy le dan más importancia el día de la madre, el día del padre, el día del amor y la amistad, el día del niño, que Navidad, que Halloween. ¿Y dónde están las fiestas del Señor? ¿Quién es el religioso? ¿Quién es el apóstata? Vamos a hablar claramente. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. A todos los hermanos que estén ahí, quiero leerte esto, iglesia. Quiero que examinemos la palabra de Dios en el libro de Mateo, porque de verdad la iglesia está cayendo en una apostasía. Y si tú conoces una iglesia y estás en una iglesia de esas, corre, sálvate en el nombre de Jesús de Nazaret, porque ahorita dice la palabra de Dios: en los últimos tiempos aún mis escogidos serán engañados. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Quiero que vayas a Mateo capítulo 23. Quiero aclarar esto. ¿Quién es el apóstata y quién es el fariseo? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente, versículo 1, y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Escucha bien y en pausas. Así que todos los que os digan que guardéis, guardarlo. Fíjate lo que dice. Todo lo que digan que guardéis, que dice, guardarlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Esa era la doctrina de los fariseos. Había una ley oral y una ley escrita. Jesús nunca quitó la santidad. Los fariseos son las iglesias que están hablando de su boca, de su enseñanza. Porque hoy en día la palabra de Dios está bien clara, está escrita, y los pastores hoy ellos son los fariseos, los que dejan entrar la iglesia, que deja entrar todo lo mundano, todos los bailes mundanos, las mujeres mundanas, sensuales. Esos son los fariseos. El tipo de rap que se está cantando, y lo voy a decir, un cantante que se llama, creo que Redimidos, que la verdad a mí no me gusta. Eso es tipo de cantante. Ahorita está tomándose y está cantando con los cantantes del mundo. No les está predicando. Escúchame bien en el nombre de Jesús, iglesia. Jesús se sentó a comer con los fariseos, les predicó y se convirtieron, pero Jesús nunca se hizo a ellos. No sé si me estén entendiendo en el nombre de Jesús. Jesús nunca se hizo al fariseo. Jesús nunca se hizo al pecado. Incluso cuando fue a la casa de Zaqueo, Jesús le predicó y Zaqueo se arrepintió. En cambio, los cristianos de hoy van al fariseísmo, van con los pecadores y se hacen al pecado de ellos. Ese es un fariseo, el que pone su propia doctrina. Entonces nosotros que estamos poniendo santidad, que estamos poniendo obediencia, nosotros no estamos poniendo fariseísmo. Ahora ya entendimos quiénes son los fariseos, aquellos religiosos. Lo religioso no es el que se guarda en santidad. El religioso es el que sigue la doctrina de los fariseos, la doctrina del hombre, no la doctrina de Jehová, no la doctrina de Dios. Esos son los fariseos, los sensuales, los que hoy todo justifican el pintarse el pelo, justifican los aretes, justifican que andan con todos los pantalones rotos y que enseñan todo, justifican a las mujeres que se aprietan, no hayan ni cómo ponerse los pantalones. Esos son los fariseos. Ahora, ¿quién es el fariseo? ¿Quiénes son los fariseos? Los que se guardan en santidad, los que se guardan en obediencia. Ahora nosotros somos los fariseos. Los fariseos son aquellos que son ignorantes en la palabra de Dios y ponen su propia doctrina. Por eso puedes ver infinidad de iglesias, infinidad por todos lados, que a los que están en santidad les llaman religiosos. Ya entendimos. Comparte este mensaje para que aprenda la iglesia quién es el religioso. Yo quiero enseñarte aquí. Fíjate lo que dice el versículo 3, que es la clave. Por eso cuando leas, lee todo. Hoy en día, como este cantante que está confundiendo a las iglesias, Alex Zurdo, porque así se llama iglesia, hay que defender verdaderamente, hay que defender, Dios le bendiga a mi hermano Elvis, hay que defender verdaderamente la doctrina. Ese
ese cantante sacó Mateo 23 en una de sus canciones que se llama Doña Religiosa, y más bien él es Doña Confusión. Ahora te estoy echando abajo toda la doctrina de confusión. Aquí dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, dice, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombros de los hombros. Dice, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos habían quitado, iglesia, ellos habían quitado verdaderamente la doctrina de Jesús y habían impuesto sus doctrinas. Quiero mostrarte esto para que lo vayamos entendiendo cuál era la doctrina de los fariseos, y escrito está en el libro de Mateo capítulo 15. Si tú estás ahí, me acompañas y ahorita vamos a volver a Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 15. A todos los hermanos que estén conectados, Dios les bendiga. Mi hermana Rodríguez, mi hermana Cristina, mi hermana Alejandra Ábalos, Dios te bendiga. Hermano, acércate a la santidad. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Salte de esas iglesias religiosas, esas iglesias de fariseos que no tienen santidad. Los fariseos son los que no tenían santidad. Ellos son los que metían su propia doctrina. Las iglesias que tienen santidad, esas son las iglesias de Cristo. ¿Ya entendiste? Ya eché abajo el argumento, ya hablé claro para que compartas esto y la gente se convierta a Cristo, porque hay 10 vírgenes y de esas 10 vírgenes 5 fueron prudentes y 5 fueron imprudentes que están comprando el aceite. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 15. Vamos a entender primero la doctrina de los fariseos y la doctrina de los saduceos, porque la gente habla de doctrinas y no entiende de doctrinas. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas, aquí está, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Ya vamos a ver qué es la doctrina de los fariseos, de los escribas y de los saduceos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Aquí está. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Ahí no dice el mandamiento, ahí no dice la escritura. Saludos mi hermano Rafael. Ahí dice la tradición. Mi hermano Héctor, Dios te bendiga. Ahí dice la tradición. Esa era la doctrina de los fariseos. Así como está la doctrina de Balaam, así como está la doctrina de los Nicolaitas, que ahorita vamos a hablar de esa parte. Ahora entendamos primero para entender qué es santidad, porque hoy la palabra santidad la pasan por encima. No, iglesia, la palabra santidad tiene profundidad. Tienes que conocer, tener conocimiento, doctrina. Muchos de nosotros que estamos ahorita viendo eso, se los aseguro que ahora que entiendan esto van a decir, entonces ¿en qué iglesia me estoy congregando? Necesitas correr de un lugar donde no hay santidad. Si no está el Espíritu Santo, sal de ese lugar. Si no hay santidad, sal de ese lugar en el nombre de Jesús de Nazaret, porque estamos comprobando. Fíjate lo que dice la palabra y dice, ¿por qué no se lavan? Dice, porque no se lavan las manos cuando comen. Esa era la doctrina. Ellos estaban hablando de una doctrina hablada y no escrita. Esos eran los fariseos. Pero la santidad está escrita, no es hablada. La santidad se tiene que defender donde quiera que vayas, en cualquier lugar. A toda persona que conozcas, dile que suelte la fornicación, dile que suelte la vestimenta de los sensuales, dile, iglesia, a todos los varones, a los hermanos, a papá, a mamá que sean idólatras, dile que saquen las imágenes de su casa. Suelta la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Los pastores se están cortando, se están pintando los pelos. Escúchame bien, en el nombre de Jesús de Nazaret, de 1000 colores. Ahora los cantantes cristianos también, dizque cantantes cristianos, están haciendo puro fariseísmo. Están metiendo su propia doctrina. No están metiendo la doctrina del Señor Jesucristo, porque aquí dice la palabra, respondiendo Él les dijo, que también vosotros quebrantáis. Fíjate lo que vosotros quebrantáis, dice, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Eso es lo que está pasando. La iglesia ahorita está buscando iglesias donde quebranten los mandamientos de Dios, donde quebranten la santidad, para que ellos puedan hacer todo lo que quieran en las iglesias, vestirse como sea, cantar lo que sea, bailes de lo que sea. Ellos son los que están quebrantando los mandamientos de Jehová y están poniendo sus tradiciones. Y hay una infinidad de iglesias que podemos ver. Yo no voy a hablar de cuántas iglesias. Tú con esta palabra necesitas conocer en qué tipo de iglesia estás. Escúchame bien en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no solamente, también vamos a hablar de la parte económica, donde están quebrantando los mandamientos del Señor. Porque te voy a decir una de estas cosas. Los mismos pastores están haciendo mercadería de la misma iglesia. Hoy en día, iglesia, todo lo quieren cobrar.
todo lo quieren vender. Hoy en día hasta para ayudar a un hermano, hacen clínicas de rehabilitación y ponen un precio. Que no es dar de gracia lo que tú recibiste de gracia, que no es invertir en el nombre de Jesús, que no es invertir en el reino de los cielos. Hacen retiros espirituales cobrando dinero. Que no se supone que tenemos nosotros en el nombre de Jesús dar misericordia. Por eso Jesús el día sábado él había quebrantado no el mandamiento. Escúchame bien, en el libro de Isaías capítulo 58 Jesús mismo dijo, Jehová dice en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento: no es más bien el ayuno que yo escogí. Así dice, que dejes ir libres a los quebrantados de corazón. No es más bien el ayuno que yo escogí, partir el pan con el pobre. Ahora, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los apóstatas? Los que no tienen conocimiento y rechazan el conocimiento. Aquellos que simplemente están llevando su propia doctrina a la iglesia. Han quitado la Biblia. Ahora dicen, es que yo pienso de esta manera. Para mí es esto, para mí es lo otro. Saludos a mi tío Ricardo Vallejo. Saludos a mi hermana Adelina Salinas. A mi hermana Cristina. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Yo quiero que entiendas esto, hermano, en el poderoso nombre de Jesús. Comparte este mensaje que va a libertar a muchas iglesias, a miles de hermanos que están atados, porque el tema el día de hoy es que la gente está atada a los pastores, le tiene más miedo a los pastores y se prostituye juntamente a veces con los pastores. Porque déjame ver, fíjate lo que dice aquí, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera. Fíjate, muera irremisiblemente. La palabra irremisible quiere decir que ya no hay pago. Ya no hay pago por eso. Por eso Jesús vino a pagar por tus pecados. Porque muchos están aborreciendo a sus padres, muchos están aborreciendo a sus madres. El versículo 5 dice: pero vosotros decir, cualquiera que diga a su padre y a su madre: esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Eso es lo que está pasando ahorita en la iglesia. El hecho de que tú sirvas en la iglesia, el hecho de que hagas una obra, no te justifica tu pecado. Es lo que está haciendo la iglesia el día de hoy. Está justificándose sus propios pecados. Tú te los puedes justificar, pero el Padre no lo justifica. La única manera de justificar el pecado es en santidad, es en arrepentimiento, es ser lavado con la sangre de Jesús. Incluso la palabra de Dios dice: Jesús te lavó, te santificó. La palabra santificar es que te apartó. Fíjate lo que dice: te apartó. Y la iglesia no está entendiendo. El día de hoy hacen lo que quieren. El día de hoy se justifican para todo. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, deja de juzgar para no ser juzgado. Los pastores estamos para exhortar, como dice la palabra de Dios. Y déjame decirlo, iglesia, ¿dónde se encuentra esa palabra? Déjame llevarte a la escritura en el libro de Timoteo. En el libro de Timoteo, ahí nos dice verdaderamente los pastores cuál es el derecho de un pastor. A ver si es cierto que la palabra de Dios dice, porque muchas veces nosotros no lo hacemos, iglesia. Y la palabra en Primera de Timoteo, te voy a llevar a Primera de Timoteo, porque la gente hoy en día tiene miedo a exhortar, como el Señor dice, la palabra de Dios. Quiero llevarte a esta escritura, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Déjame ir, iglesia. Saludos a todos los hermanos que en esta hora están conectados. Dios les bendiga grande y abundantemente a todos y a cada uno de ustedes que esté conectado. Quiero que veas, Romanos capítulo 13. Quiero que vayas al libro de Romanos capítulo 13 si tú me estás acompañando. Gloria a Dios, a todos, santo. Gracias, hermano, en el nombre de Jesús, a los que ponen ahí, santo, bendito sea el nombre de mi Señor. Romanos capítulo 13, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Escúchenme bien en el nombre de Jesús. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, dice, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Escuchaste? Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Escúchame bien lo que dice la palabra. Dice,
sino al malo. ¿Quieres pues tú no temerle a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme pues, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de conciencia. ¿Escuchaste, hermano, en el nombre de Jesús lo que Jesús dice en el libro de Romanos capítulo 13? Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, hay gente que dice, está juzgando. No estamos juzgando. Nosotros, Dios nos estableció para limpiar. Los pastores estamos para limpiar las almas, para separar las almas, no para contaminarlas. En nombre de Jesús de Nazaret, quítate esa palabra que deja de juzgar. Hoy la iglesia se está justificando de todo. Es necesario que te apartes de la apostasía. Es necesario que te apartes, iglesia, de la mala doctrina. Quiero llevarte a Isaías capítulo 4. Si tú me acompañas en el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1, quiero que veamos esto. El libro de Isaías, espero todos estén gozando, espero ahora todos se les está abriendo, iglesia, se les está abriendo el conocimiento a todos los hermanos que están en esta noche escuchándonos. Esperemos que en este momento ya esté soltando el fariseísmo, que el fariseísmo no es el que está en santidad, el fariseísmo es el que está pecando y se está justificando de sus obras. Ya vimos el libro de Mateo capítulo 23 y el libro de Mateo capítulo 15. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 1. Echará mano de un hombre 7 mujeres. Estas mujeres se encuentran en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Echarán mano de este hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Está hablando de una profecía que se está cumpliendo el día de hoy. Fíjate lo que dice, diciendo, nosotros comeremos nuestro propio pan. ¿Qué representa la palabra pan? Palabra. Nosotros vamos a comer nuestra propia palabra. Nosotros vamos nuestra propia palabra. Nosotros vamos a interpretar y a revelar como nosotros queremos. Nosotros vamos a quitar el espíritu. Nada más danos tu nombre. Así es la iglesia el día de hoy. Está tomando el nombre de Jesús, pero realmente no están tomando al espíritu de Jesús, porque la palabra dice que el Espíritu Santo te lleva a lo profundo, te revela lo profundo de Dios. Si tú no tienes al Espíritu Santo, no puedes entender la santidad. La santidad solamente se entiende con el Espíritu de santidad, con el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice la palabra. Nosotros comeremos nuestro propio pan y nos vestiremos de nuestras propias ropas. La palabra vestirse de sus propias ropas está hablando de una ropa física, está hablando, y nosotros vamos a ordenar, vamos a poner los mandamientos que nosotros queramos. Eso es la palabra, lo que te viste. Por eso Jesús confronta a los fariseos y les dice, ustedes quebrantaron los mandamientos, ustedes quebrantaron las vestimentas. Eso es lo que está diciendo, ustedes quebrantaron las vestimentas de mi Padre, que eran los mandamientos. La ley no representa la maldición, la ley representa instrucción, pero la ley que no se obedece acarrea maldición. Gracias a mi hermana Mercedes, Dios le bendiga. Quiero que entiendas santidad a profundidad, no por encima, iglesia. No te dejes llevar por los fariseos sensuales, los fariseos apóstatas, los fariseos que predican lo que ellos quieren, pero no predican con la palabra. Toman el nombre de Jesús, porque aquí lo dice, solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprio. ¿Escuchaste? Solamente danos tu nombre. Es lo que, iglesia, ahorita, no porque diga fuera algo de Jesús o de Dios, es una iglesia de Dios. Satanás tiene iglesias donde las tiene dominadas con el falso evangelio de fariseísmo. La iglesia necesita santidad, necesita obediencia, necesita humillación. Tú estás usando la fe sin santidad, Dios no te va a escuchar, porque lo dice el libro de Isaías capítulo 59, versículo 1, 2 y 3. Quiero que vayas al libro de Isaías capítulo 59. Fíjate lo que dice el Señor. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, ya ves, vuestros pecados, vuestras iniquidades, dice la palabra, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Ves cómo el fariseísmo, la doctrina del hombre, hace una separación? Y hay personas que están en iglesias pensando que Dios les va a escuchar. Mientras tú no tengas santidad, Dios no te va a escuchar, porque la fe que tú estás orando con esa fe está sucia. Escúchame bien,
contaminada y el Espíritu Santo necesita santidad. Es necesario que la iglesia vuelva a Cristo. La gente hoy se cambia, no quiere pagar el precio. Cualquier iglesia que entre dice, ya se siente, no mi hermano, que la conciencia solamente, escúchame bien hermano, en el nombre de Jesús, muchos van a cualquier lugar nada más para sentirse cómodos. No mi hermano, ve a una iglesia donde te limpien, donde te laven, donde se te cambien las vestimentas por dentro y por fuera. Lo dice claramente la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 28, donde en un tiempo Aarón era un hombre normal, era un hombre de un pueblo, era un hombre que venía liberado, y Dios lo toma, lo acoge y le dice, mira, le dice a Moisés, apártame a tu hermano Aarón, pero mándale a hacer esas vestimentas. ¿Por dónde? Por dentro y por fuera. ¿Por qué por dentro? Porque por dentro le dio el pacto, 10 mandamientos, le dio un pacto para que se limpien del corazón, pero también le dijo, también hazme unas vestimentas por fuera, porque ellos van a ser sacerdotes. Entonces había un pacto que era para el corazón y había unas vestimentas que eran para la carne, para cubrir esta carne desvergonzada, para quitar lo sensual. Eso es lo que Jesús es. Entonces hermano, no me malinterpretes la Biblia, no me llames fariseo porque busco la santidad. Fariseo es aquel que no tiene santidad, que busca su propia ley, que busca su propio mandamiento, que busca su propia ordenanza, que se justifica. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar. Por eso las iglesias dicen, pastor, es que Dios no me escucha. Es que para mí no. ¿Cómo te va a escuchar si no te enseñan santidad? ¿Cómo te va a escuchar si no te enseñan a apartarte del pecado? ¿Cómo te va a escuchar si no has soltado el pecado? Suelta la fornicación, el adulterio, la mentira. Suelta, iglesia, en esta hora el pecado. Lo dice Gálatas capítulo 5 versículo 16. El espíritu es contra la carne, 17, y la carne es contra el espíritu. Ambos se oponen entre sí. Por eso hay gente que no siente que está pecando, porque no tiene al Espíritu Santo, no se opone. Si tuvieras al Espíritu Santo, entonces ya se hubiera opuesto el Espíritu Santo a la carne, a la rebeldía, a lo que estás haciendo en contra del Señor. Ya se hubiera puesto, tú que festejas el Día de Muertos, si tuvieras al Espíritu Santo, hubiera dicho, eso no es de Dios. Si tú estás vistiéndote sensualmente para provocar, la palabra sensual quiere decir hombre o mujer escandalosos que provocan. Por eso la palabra de Dios en el libro de Corintios dijo, vístanse decorosamente, no escandalosos. Eso es la palabra sensual. Dios les estaba diciendo, lo puedes leer también en el libro de Isaías capítulo 17, que ahorita lo vamos a leer más adelante. Espero estés entendiendo qué es la palabra santidad a profundidad, no lo por arriba. Ya estamos entendiendo, gloria a Dios, a todos los hermanos que están en esta noche compartiendo con vosotros. Ya estamos sabiendo qué es el fariseo, que tú no eres el fariseo. Fariseo es aquel que no obedece a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia. Hoy en día todo mundo necesita dinero, todo mundo necesita sanidad, pero nadie necesita sabiduría. Nadie clama por sabiduría, nadie necesita justicia, porque aquí dice la palabra de Dios, dice, ni quien, dice la palabra de Dios, dice, no hay quien clame por justicia. Señor, enséñame a ser justo. No, Señor, sáname. Señor, bendíceme, bendice mi trabajo. No, mi hermano, la primera bendición es salir de la ignorancia, salir del pecado, retirar el pecado de tu vida, quitar el pecado de tu casa, quitar el pecado de tus hijos, enseñarles a tu casa a exhortar, a reprender, a liberar. Cuando Jesús te compró, dice que Él dio las arras del Espíritu Santo, dio el Espíritu para que te separaras, te apartaras del pecado y de los que practican el pecado. Fíjate lo que dice la palabra. Ahorita te voy a llevar a esa parte. Y luego dice la palabra de Dios, quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidad, conciben maldades y dan luz a la iniquidad. Oh, mi hermano, qué palabra tan poderosa. Quiero que vayas al libro de Jeremías capítulo 12. Vamos a ver, iglesia, qué era lo que Jesús estaba reprendiendo. Vamos a ver qué es lo que Dios estaba llamando a que la gente entendiera, iglesia. La palabra de Dios nos muestra en el libro, en lo que vamos a ver ahorita, no sin antes, perdón, quiero irme primero a Pedro, quiero irme a primera de Pedro capítulo 4, al libro de Pedro capítulo 4, porque la palabra de Dios, quiero decirte algo. La misma santidad te aleja de los mismos hermanos dentro de la iglesia que no guardan verdaderamente la palabra de Dios. Dios mismo manda separar
a la iglesia que no guarda la santidad, aún dentro de la misma iglesia. No porque estén dentro de la iglesia quiere decir que sean verdaderos. Esto es lo que pasa hoy en día, iglesia. Eso es lo que muchos no han entendido. Déjame llevarte esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Espero que todos estén ahí en el nombre de mi Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos y a cada uno. Vamos a ver qué dice la palabra de Pedro. Primera de Pedro capítulo 4. Iglesia, comparte esto, no se estén desesperando, iglesia. Primera de Pedro, si tú traes ahí tu Biblia, por favor acompaña en el capítulo 4. Y es claro lo que dice: puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Cuando tú te guardas en santidad tienes nuevos pensamientos, dice la palabra de Dios. Pues quien ha quitado pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, no para vivir. Aquí lo dice, advierte, no para vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Escuchaste bien, iglesia, a lo que te dice el hombre. Y luego dice la palabra, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber agradado a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Abominables qué? Idolatrías. Porque hay gente que a lo mejor no tiene imágenes en su casa, pero idolatra su carro, idolatra su casa, idolatra a sus hijos. Lo mismo que pasó en Primera de Samuel capítulo 2, donde le pasó al profeta Elí, que no reprendía a sus hijos por el pecado. Eso es lo que está pasando. Muchos padres le dan autoridad, le dejan traer aretes a los hijos en vez de que los reprendan, les dejan vestirse como quieran en vez de que los exhorten, les dejan pintarse el pelo como sea en vez de que los exhorten. ¿Acaso eso es santidad, iglesia? ¿Acaso eso es Dios? Hermano, entendemos la palabra santidad. Y luego el día de hoy los hombres con pelo largo, ¿verdad? Con el pelo hasta se hacen colitas, se hacen trencitas. ¿Acaso eso es santidad, iglesia? Perdóname, entonces la Biblia miente. Porque dice el Señor en su palabra, incluso el Espíritu Santo por medio de Pablo, hasta por naturaleza la mujer tiene que traer su pelo largo y el hombre su pelo corto. Por naturaleza, aún por naturaleza. Y luego dice la palabra de Dios, fíjate lo que dice la palabra de Dios: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Quiere decir que toda persona que está en santidad va a ser ultrajada, va a ser hablada, va a ser aborrecida, va a ser separada. Entonces, hermano, ¿quién te está juzgando a ti si parecemos uno del mundo? Nadie. Debe que haber una diferencia abismal. Tiene que haber una diferencia entre un hijo de Dios y uno que está en el mundo. El tema el día de hoy no, porque la misma iglesia está justificando eso. Hombres de la mano con hombres entrando a la iglesia, mujeres de la mano entrando con mujeres a la iglesia, hombres con celular chateando dentro de la iglesia. Se les permite hacer todo dentro de la iglesia. ¿Dónde está eso, hermano? Muéstrame. Y cuando se te reprende prefieres irte de la iglesia. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque a la iglesia le falta el Espíritu Santo, el espíritu de santidad, el espíritu de obediencia. La palabra de Dios nos lo muestra claro en el libro de Judas. Con esto voy a terminar. Los hermanos que estén conectados, que estén recibiendo la palabra de Dios, ya entendimos lo que es fariseo. Nada más voy a dar una introducción a esto, y si Dios me permite, el día de mañana dice la palabra de Dios en el Judas capítulo 1 versículo 17. Mañana voy a predicar todo esto, pero ahorita me voy a ir hasta el versículo 17. Pero vosotros, dice, amaos, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que el día de hoy le llaman al padre de la iglesia a los que según, por eso la iglesia misma cristiana está buscando que los padres de la iglesia eran romanos. No, mi hermano, el Señor dice a los apóstoles. Tú no te fijes en lo que dicen los demás, fíjate lo que dice la Biblia, fíjate lo que escribe la Biblia, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Versículo 18. Dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Ves? Justificándose sus pecados, justificándose sus fiestas mundanas dentro de la iglesia, justificándose su forma de vestir. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. ¿Escuchaste? Los que no tienen al Espíritu. Angie, Dios te bendiga. Los que no tienen ¿qué? Al Espíritu. Por eso el día de hoy, las iglesias, déjame decirte que Jesús no se cansa con yugo desigual. Jesús no se junta con yugo desigual. ¿Y qué está haciendo la iglesia el día de hoy? Juntándose con yugo desigual, cuando el Señor dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 6, salid del medio de ellos, salid, apartaos del medio de ellos. Fíjate versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima, ¿escuchaste la palabra? Santísima fe,
orando en el Espíritu Santo, santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convéncelos. A algunos que dudan, dice que convéncelos. A otros salvar, arrebatarlos del fuego. ¿Qué dice? Arrebátalos del fuego. Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, versículo 1 en adelante. Arrebátalos del fuego. Por eso le estoy hablando a la iglesia. Sal del fuego, te estás quemando. Sal de la iglesia apóstata. Congrégate en un lugar donde se predique santidad, donde se te enseñe santidad. Sal de ese lugar que te estás quemando. No lo puedes sentir ahorita, pero deja que la misericordia de Dios se quite de tu vida. Deja que la mano de Dios se quite de tu vida y vas a ver el fuego. Vas a ver cómo te va a quemar. Fíjate lo que dice: a estos salvar y arrebátalos del fuego. Está diciendo, sácalos de esos lugares. Y dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Escuchaste? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ya entendimos quién es el fariseo. Ya entendimos en el nombre de Jesús de Nazaret que la misma iglesia tiene que tener una separación de los que son y no son. Tienes que verlo, iglesia. Lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Ahí lo dice. No coma, que no trabaje. El Señor dice, repréndelo, quítenlo, pero no lo tengas como enemigo. Yo no tengo a mis hermanos como enemigos, pero yo le estoy diciendo, abran los ojos. Hermano, busca un lugar donde vas a salir del fuego. Saca el fariseísmo de tu vida. Obedece, santidad a Jehová. Santidad, mira, muy pocos el día de hoy verdaderamente buscan la santidad. Le llaman fariseo. Ya te comprobé que quién es el fariseo. El fariseo es el que predica su evangelio y no tiene santidad. Ese es el fariseo. Por lo tanto, hermano, yo en esta noche me despido dando gloria y honra a mi Señor Jesucristo. Gracias por recibirme en tu hogar. Gracias por recibir esta palabra. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectaron. Mi hermana Denise, mi hermano Isidra, a mi hermana, a todos los que se conectaron en esta noche. Mi hermana Angie, mi hermana Elena Ferrer, mi hermana Araceli, María Murillo, Arual. Dios te bendiga. A todos los hermanos, a mi hermano Vier Ponce, compartan este mensaje, compártalo, escúchalo desde el principio si no lo escuchaste, repítelo y compártelo, iglesia, para que entiendas ahora quién es el fariseo. Mañana vamos a dar, gracias hermana, mañana vamos a dar la parte y vamos a profundizar en la doctrina de los fariseos, saduceos, en la doctrina de Balaam y en la doctrina de los Nicolaitas, para que entiendas la palabra santidad. Mi hermana Ros, Dios te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Y mañana y en estos días, mi hermano Javier, Dios te bendiga, buenas noches. Y vamos nosotros a dar una explicación tan extensa sobre la profundidad de la santidad, que dentro de la misma iglesia va a haber, porque Dios manda, dice, quitadlos del medio de vosotros, ¿sí? Lo dice claramente 1 Corintios capítulo 5 versículo 9, para que lo vayas estudiando. Y va a haber una separación, va a haber una limpieza espiritual. No vayas a un lugar donde compren aceite, donde justifiquen el pecado. No, mi hermano, hay gente que se acostumbra porque en la iglesia le justifican el pecado, le justifican la rebeldía. Los padres justifican los pecados de sus hijos, justifican la rebeldía en vez de exhortar. Hermano, ese es el religioso, ese es el que no quiere santidad, ese es el que no quiere obediencia. Dios te bendiga, iglesia. Déjame orar en el nombre de Jesús y despedirme. Padre, en esta hora, en el poderoso nombre de mi Señor Jesús, doy gracias por cada uno de tus hijos que en esta noche ha recibido palabra y que la ha compartido, Señor, y que la quiere compartir. Padre, llévanos a tu presencia, enséñanos a guardarnos en santidad y en obediencia, a ser santos como tú eres santo. Padre, sabemos que tu Espíritu es quien habla, Señor, quien redarguye, quien exhorta, quien libera y quien separa, Señor, del mundo. Yo te pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, a cada uno de mis hermanos que en esta noche ha escuchado tu palabra, llénalos y guárdalos de bendiciones, Señor. Dale sabiduría, inteligencia, conocimiento, y sobre todo que tu santo y bendito Espíritu repose sobre ellos. Padre, en esta noche me despido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén en amén. Dios te bendiga, iglesia. Gloria a Dios. Buenas noches. Comparte este mensaje que va a ser de grande bendición y muchos van a saber en qué tipo de iglesia o en qué tipo de lugar se están congregando. Gracias a todos los hermanos que en esta noche escucharon y recibieron la palabra. Dios te bendiga, iglesia. Que pases muy buenas noches. Bendiciones, hermano. Dios te bendiga. Bendiciones.